Muy buenos días a todos. Mi nombre es César Adel Canales Cabrera. Soy estudiante del Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana en la carrera de Informática y el día de hoy les hablaré sobre funciones, características y evolución de los sistemas operativos. Mediante el uso del software, las computadoras pueden almacenar, procesar, asumir riesgos y realizar muchas otras actividades que hacen que el equipo funcione correctamente. Este se puede dividir aproximadamente en dos categorías: los programas de sistemas que controlan el funcionamiento de la propia computadora y los programas y aplicaciones que resuelven problemas de usuarios. Bueno, las funciones y las características. Las funciones en sistemas operativos simplifican el manejo del equipo, en el cual desempeña una serie de funciones básicas y esenciales para el funcionamiento del equipo, ejercidas por un componente interno. Estas funciones proporcionan más comodidad al usar el computador y gestionar de manera eficiente los programas. Un sistema operativo desempeña 5 funciones básicas en la operación de un sistema informático. Una de ellas sería interfaces del usuario. Es la parte del sistema operativo que permite comunicarse con él de tal manera que se puedan cargar programas, acceder a archivos y realizar otras tareas. Existen tres tipos básicos de interfaces: las que se basan en comandos, las que utilizan menús y las que grafican de su usuario. Administración de recursos. Sirve para administrar los recursos del hardware y de redes de un sistema informático, como la CPU, memoria, dispositivos de almacenamiento secundario y periféricos de entrada y salida. Administrador de archivos. Un sistema de información contiene programas de administración de un archivo que controlan la creación, borrado y acceso de datos y de programas. También implica mantener el registro de la ubicación física de los archivos en los discos magnéticos y en otros dispositivos de almacenamiento secundario. Administración de tareas. Los programas de administración de tareas de un sistema operativo administran la realización de las tareas informáticas de los usuarios finales. Los programas controlan qué áreas tienen acceso al CPU y por cuánto tiempo. Las funciones de administración de tareas pueden distribuir una parte específica del tipo del CPU para una tarea en particular e interrumpirla al CPU en cualquier momento para sustituirla con una tarea de mayor prioridad. Servicio de soporte. Los servicios de soporte consisten en actualización de versiones, esto siempre y cuando la versión anterior ya haya caducado o haya sido un parche para corregir algunos errores. Mejoras de seguridad. Una actualización ya puede ser del antivirus para que no se corra el riesgo de perder información o se dañe el mismo sistema operativo. Inclusión de alguna nueva utilidad, nuevo entorno gráfico, un asistente para administrar alguna determinada función. Bueno, eso ya lo hemos visto, que sería la mejora de visualización del entorno ya estando ahí y realizando alguna tarea, como por ejemplo puede ser eso. Controladores para manejar nuevos periféricos. Este servicio debe coordinarse a veces con el fabricante del hardware. Corrección de errores de software, como esos serán los parches mentados que sirven para ir corrigiendo los errores de cada actualización del software. Tareas que realiza un sistema operativo: realizar el interfaz sistema-usuario, compartir los recursos de hardware entre los usuarios, permitir a los usuarios compartir sus datos entre ellos, prevenir que las actividades de un usuario no interfieran en las de los demás usuarios, calendarizar los recursos de los usuarios, facilitar el acceso a los dispositivos de entrada y salida, recuperarse de fallas o errores, llevar el control de los recursos. Las características de los sistemas operativos.
Conveniencia. Un sistema operativo hace más conveniente el uso de la computadora. Entonces es más fácil de usar la comparación como era antes. Eficiencia. Es donde permite que los recursos de una computadora se usen de la manera más eficiente posible. Habilidad para evolucionar. Eso deberá construirse de manera que permita el desarrollo, que desarrolla, prueba o introducción efectivamente de nuevas funciones del sistema sin interferir con el servicio. Encargado de administrar el hardware. El sistema operativo se encarga de administrar de una manera mejor los recursos de una computadora en cuanto a hardware se refiere. Esto es asignar a cada proceso una parte del procesador para compartir los recursos. Relacionar los dispositivos gestionados a través del kernel. El sistema operativo debe de encargar de comunicar a los dispositivos cuando el usuario así lo requiera. Organizar datos para acceso rápido y seguro. Manejar comunicación en red. El sistema operativo permite al usuario manejar con alta facilidad todo lo referente a la instalación y el uso de las redes de los ordenadores. Procesamiento por bytes de flujo a través de el bus de datos. Facilitar entradas y salidas. Un sistema debe hacerle fácil al usuario el acceso y manejo de los dispositivos de entrada y salida de la computadora. Técnicas de recuperación de errores. Evita que otros usuarios interfieran. El sistema operativo evita que los usuarios se bloqueen entre ellos, informándoles si esa aplicación está siendo ocupada por otro usuario. Generación de estadísticas permite que se puedan compartir el hardware y los datos entre los usuarios. La evolución histórica de los sistemas operativos. Los sistemas operativos han estado evolucionando durante muchos años. En las siguientes secciones se examinará brevemente el desarrollo, dado que históricamente los sistemas operativos han estado de manera muy estrecha vinculados con la arquitectura de las computadoras en las que se ejecutan. Se estudiará las sucesivas generaciones de computadoras para ver qué clase de sistemas operativos se usaban. Esta correspondencia entre las generaciones de sistemas operativos y de computadores es absurda, pero establece un poco de estructura que de otra forma sería inexistente. La primera computadora digital verdadera fue diseñada por el matemático inglés Giles Babbage de 1792 a 1871. Aunque Babbage invirtió la mayor parte de su vida y su fortuna tratando de construir su máquina analítica, nunca logró que funcionara correctamente porque era totalmente mecánica y la tecnología de su época no podía producir las ruedas, engranes y levas con la elevada posición que él requería. Vuelvo a decir que la máquina analítica no contaba con un sistema operativo. Como acto histórico interesante, se dirá que Babbage se dio cuenta de que necesitaría software para su máquina analítica. Así que se contrató a la mujer Ada Lovelace, hija del famoso poeta británico Lord Byron, con la primera programadora de la historia. El lenguaje de la programación Ada recibió su nombre en honor a ella. Para tratar de comprender los requisitos de un sistema operativo y el significado de las principales características de sistemas operativos contemporáneos, es útil considerar cómo han ido evolucionando estos con el tiempo. Existen diferentes enfoques en versiones de cómo han ido evolucionando estos sistemas operativos. La primera generación de 1945 a 1955 se utilizaron los tubos de vacío y tableros de conmutación. Después del fracaso de los trabajos de Babbage, fueron pocos los avances que se lograron en la construcción de computadoras digitales hasta la Segunda Guerra Mundial. A medida de la década de 1940, Howard Aiken en Harvard
John von Neumann en el Instituto for Advanced Study en Princeton, J. Perspectin y William Mauchit en la Universidad of Pennsylvania en Alemania, entre otros, lograron construir máquinas calculadoras usando tubos de vacío. Estas máquinas eran enormes y ocupaban cuartos enteros con decenas de miles de tubos de vacío, pero eran mucho más lentas que incluso las computadoras personales más baratas de la actualidad. En esos primeros días, un solo grupo de personas diseñaba, construía, programaba, operaba y mantenía a cada máquina. Durante los años 50 y 60, a principios de los 50, la compañía General Motors implantó el primer sistema operativo para su IMB-170. Empieza a surgir las tarjetas perforadoras, las cuales permiten que los usuarios, que en ese tiempo eran programadores, diseñadores, capturistas, etc., se encarguen de modificar sus programas, establecían o apartaban tiempo, metían o introducían sus programas, corregían y depuraban sus programas en su tiempo. A eso se le llamaba trabajo en serie, lo cual se traducía a pérdida de tiempo, ya que los programadores trabajaban en exceso. En los años 60 y 70 se genera el círculo integrado, se organizan los trabajos y se generan los procesos batch por lotes, lo cual consiste en determinar los trabajos comunes y realizarlos todos juntos de una sola vez. En esta época surgen las unidades de cinta y el cargador de programas, el cual se considera como el primer tipo de sistema operativo. Toda la programación se realizaba en lenguaje de máquina absoluto, a menudo alambrando tableros de conmutación para controlar las funciones básicas de la máquina. No existían los lenguajes de programación, ni siquiera los de ensamblador. Nadie había oído hablar de los sistemas operativos. La forma de operación usual consistía en que el programador se anotaba para recibir un bloque de tiempo en la hoja de reservaciones colgada en la pared. Luego bajaba al cuarto de máquina, insertaba su tablero de conmutación en la computadora y pasaba las siguientes horas con la esperanza de que ninguno de los cerca de 20.000 tubos de vacío se quemara durante la sesión. Prácticamente todos los problemas eran cálculos numéricos directos, como la producción de tablas de senos y cosenos. A principios de la década de 1950, la rutina había mejorado un poco con la introducción de las tarjetas perforadas. Ahora era posible escribir programas en tarjetas e introducirlas para ser leídas en lugar de usar tableros de conmutación por los demás. El procedimiento prácticamente era el mismo. La segunda generación, 1955 a 1965, se utilizaron los transistores y sistemas por lote. La introducción del transistor a mediados de la década de 1950 alteró el panorama radicalmente. Las capturadoras se hicieron lo bastante confiables como para poderse fabricar y vender a clientes comerciales, con la expectativa de que seguirían funcionando el tiempo suficiente para realizar algo de trabajo útil. Por primera vez había una separación clara entre diseñadores, constructores, operadores, programadores y personal de mantenimiento. En los años 60 y 70 se genera, como habíamos mencionado anteriormente, el circuito integrado, donde se organizan los trabajos y se generan los procesos de batch por lotes ya mencionados, lo cual consiste en determinar los trabajos comunes y realizarlos todos de una sola vez. En esta época surgen unidades de cinta y el cargador de programas, el cual consistía como el primer tipo de sistema operativo. En los 80 inició el auge del Internet en Estados Unidos de América. A finales de los años 80 comienza el gran auge y evolución de los sistemas operativos. Se descubre el concepto de multiprogramación, que consiste en tener cargados en memoria a varios trabajos al mismo tiempo, tema principal de los sistemas operativos actuales.
En los 90 entramos a la era de la computación distribuida y del multiprocesamiento a través de múltiples redes de computadoras aprovechando el ciclo del procesador. Se tendría una configuración dinámica con un reconocimiento inmediato de dispositivos y software que añada o elimina de las redes a través de procesos de registro y localizaciones. Y ya todo eso se brinca hasta la era actual, que sería ya a los sistemas operativos que conocemos hoy en día, ya Linux, Windows, iOS, que son los más conocidos. Bueno, ya en conclusión, se tiene que los sistemas operativos han evolucionado de una manera en la que se emplearon mejor los códigos y ese se mejoró el manejo para algunos especialistas, no como anteriormente que se tenía que realizar las extensas líneas de código para que realizara alguna sola función o su implementación de los bloques o tablas perforadoras. Ya solo basta con ingresar información en la computadora para que se realice el proceso. Bueno, esas son algunas de las citas más importantes que yo chequé y pues espero haya sido de su entendimiento y gracias por ver este video.